¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Y estamos en comunicación desde la capital federal a la provincia de Corrientes con el querido Camilo, director del gran documental sobre nada más y nada menos que el lago escondido. Buenas tardes, Camilo. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Te saludo, como bien dijiste, de la provincia de Corrientes. Para mí, un gustazo. Ya es más que un documental, es una para saludar a toda aventura. tu audiencia. ¿Cómo están? No estoy escuchando, a ver. Hola. Hola. Ahora sí. Disculpa. Hola. Sí. Sí. Yo te escucho un poquito bajito, pero te escucho, Martín. Yo sí. Ante que todo te saludaba, sí, desde la provincia de Corrientes, y para mí un placer el intercambio con vos. Saludo para toda la audiencia. Más que un documental, Lago Escondido, Soberanía, es una aventura, ¿no? Bueno, si usamos la palabra aventura como el desafío, digamos, en este caso por algo que tiene que ver con la defensa de la soberanía de nuestra patria, de la defensa de nuestro territorio, pudiéramos decir que sí, que no deja de ser una aventura, pero en pos de ideales realmente grandes, amplios, y en pos de un horizonte con lugar para todos y para todas, y en una patria en la que nadie quede afuera, y mucho menos los argentinos y las argentinas, que en un caso como el del Lago Escondido, por ejemplo, la marcha es justamente para no sentirnos extranjeros y extranjeras en nuestro propio país, nada más y nada menos. Así que para nosotros, desde un punto de vista, fue tomarlo como una aventura, pero con toda la responsabilidad del caso. De hecho, nos preparamos a lo largo de todo un año con nuestro equipo de trabajo para poder ir a la Patagonia, acompañar a los compañeros y compañeras de FIPCA, de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que conduce Julio Urien, y como muchos argentinos y argentinas, nos sumamos a esa marcha al Lago Escondido, en este caso a la 7ª, que se hizo en el año 2023, pero bueno, acompañándonos de nuestras cámaras para poder registrar y dar testimonio de lo que son estas marchas que se hacen año a año, un testimonio para la actualidad y también, por qué no decirlo, dejar un pedacito de esa historia registrado para la historia. Vos sabés que yo siempre que iba a ver películas de cowboys, o a veces por televisión, con los Ingalls y todo eso, veía esa escena donde a las carretas le decía, bueno, cuando digamos ya salen todas y cada uno tome el territorio que quiera,
que va a ser a partir de ahora su lugar de desarrollo y de agricultura, de criar ganadería, en fin. Yo pensé que ese territorio se lo sacaban a los indios, ¿está bien? Pero no, era a los mexicanos. Le estaban robando el territorio a los mexicanos. Esta cosa que ha hecho Joe Biden, o Biden, no sé cómo se llama, no, Joe Lewis, es tal cual, es decir, tomó un territorio, hizo su casa, hizo la manganeta de ponerlo a nombre de una persona de nacionalidad argentina, que después lo cedió a una institución y finalmente que maneja el empresario británico. Así es, y es interesante el paralelo que haces con los westerns del lejano oeste y el territorio robado a México, porque realmente si algo demuestra la historia es que los mapas no son sólidos, justamente. Las fronteras se mueven y muchas veces los países ceden parte de su territorio, ceden por las malas o por las no tan malas. Recordemos lo que pasó con Colombia cuando quisieron armar los norteamericanos el canal de Panamá, entonces los separaron de Colombia y formaron Panamá como país, lo que bien decías de México, que le quitaron la mitad del territorio. No hace mucho tiempo han partido Yugoslavia en 7 pedazos. Entonces, cuando uno ve lo de Joe Lewis, e incluso si amplía el cuadro, lo ve todavía de un plano más general todavía, la mansión de Joe Lewis, que esto se ve en la película, está sobre el paralelo 42, en la provincia de Río Negro. Hay una línea ahí del paralelo 42 donde está, junto a la cordillera de los Andes, la mansión de este británico, que después si que lo desarrollamos, no es justamente solo una mansión, hay unas cuantas cositas más, pero básicamente tiene 9 usinas que generan energía, además de todo el agua que disponen allí, tienen triple helipuerto, tienen casinos para oficiales, es decir, tienen todos los elementos incluso para cerrar frontera y constituirse en algo totalmente independiente, además de sus propias fuerzas paraestatales, que las hemos visto, así que después si querés lo vemos. Pero en línea recta, si uno cruzara el mapa de la Argentina desde Chile hacia lo largo, digamos, llegar hasta el Atlántico, allí también Joe Lewis tiene su propia pista de aterrizaje, a 500 kilómetros de su mansión, ya llegando al Atlántico, su propia pista de aterrizaje que es tan grande como la de Aeroparque ahí en Capital Federal, una pista muy importante, un aeropuerto muy importante, en una zona que se llama Bahía Dorada. Ese aeropuerto está reconocido oficialmente por el Estado argentino como un aeropuerto, pero el Estado argentino no lo monitorea. No hay ningún tipo de radar argentino allí que monitoree los aviones que bajan o que se elevan desde ahí. Y eso está exactamente a 1 hora y media de nuestras Islas Malvinas por aire. Es decir, tiene una línea de corte donde está la mansión y el aeropuerto. Y hacia el sur, nuestras Islas Malvinas, en un triángulo allí. Que cuando hicimos la película era eso, nosotros lo contamos en la película y dijimos, ojo con esto, porque la OTAN ya controla las Islas Malvinas y ahora están haciendo esta línea de corte allí con este británico. Y ahora, con el paso de los meses y con el gobierno de Milei, la situación es todavía más grave, porque ya ahora están instalando una base aeronaval o naval en Ushuaia con los norteamericanos. Se hizo un acto, lo vimos todo con el general Richardson y Milei, y esto empieza a complejizar un poco más las cosas. Mucho cuidado, porque no es solo el mapa, digamos, de la Argentina de la Patagonia, lo que conocemos como el final ahí del país, sino que también podrían empezar a controlar toda la zona marítima, que ya lo están haciendo de hecho, e incluso la Antártida. Esto, como bien advierte Jorge Rachid ahí en nuestro documental, el querido compañero Jorge Rachid, es el proyecto, la política de la OTAN para la Patagonia Argentina y para el Atlántico Sur. En ese sentido, que Lewis esté en zona de frontera, justo con Chile, que es el país aliado natural de los ingleses en la guerra de Malvinas, aliado de la OTAN en definitiva, con esa línea de corte hacia las islas y hacia todo lo que es el Atlántico Sur, es realmente preocupante. Y esto no es un delirio, no es una locura. Ya Scalabrini Ortiz hace mucho tiempo atrás advirtió del peligro de la injerencia británica en nuestra Patagonia, en su libro en su libro histórico de la política británica en el Río de la Plata,
y hoy más que nunca, con todos estos indicios, los argentinos tendríamos que estar realmente preocupados con lo que está pasando. Bueno, y la famosa incursión del perito Moreno, que respondiendo al interés británico hizo un relevamiento de la flora, de la fauna y de todo el territorio patagónico, ¿no? Así es, y eso todavía es más grosero si se piensa que hemos estado en guerra desde 1806 con los ingleses, con las invasiones, 1806, 1807, el intento de la penetración por nuestros ríos que enfrentó Rosas en la Vuelta de Obligado, pero después también en Angostura del Quebracho, todo lo que vino después con la penetración, por ejemplo, acá en la forestal del Chaco, bueno, la historia de los ferrocarriles también contada claramente por Scalabrini Ortiz, la guerra de Malvinas y todo lo demás. Entonces, sí, realmente agreguemos lo que ellos llaman la autovía, que finalmente, a pesar de haber sido rechazados en la batalla que nombrabas y en la siguiente, ¿no? Donde enfrentamos a tropas inglesas, a brasileñas, a francesas y demás, que se quisieron quedar con el ingreso a los ríos interiores. Finalmente, con esto de la autovía, a hidrovía han logrado entrar y salir del país y sacar todo lo que sale de Argentina y de Paraguay y demás hacia el mar, pasándonos por arriba, ¿no? Controlando ellos qué es lo que sale, cuánto sale, cuánto pesa. No tenemos idea los argentinos lo que sale por allí porque lo terminan controlando ellos, allá por la salida por Uruguay. En realidad ahí habría que hablar también, por supuesto, del gran nivel de cipallaje de este gobierno actual de la Argentina que permite esto, y también hay que decir de la pasividad, por no decir la parálisis del gobierno anterior, que teniendo posibilidades también de convertir esa llamada hidrovía en nuestro río Paraná y en la salida al mar de manera directa, no hicieron nada, no articularon y no tuvieron voluntad política y soberana para controlar eso. Así es que así estamos, en un momento delicado para nuestra soberanía nacional, donde se nos vienen encima estos poderes internacionales, ya sea con magnates o directamente con gobiernos, como lo estamos viendo con la generala Richardson también. Pero me parece, el principal problema que tenemos es que nosotros, los propios argentinos, no estamos siendo conscientes, seguramente por la alienación mediática a la que estamos siendo sometidos de los grandes medios monopólicos del país, de la gravedad de estos hechos. Por eso hicimos nosotros en realidad esta película. Nos parecía que era un hecho importante para visibilizar. Y bueno, como director o como realizadores o como productores, los que decidimos hacer la película, entre ellos, por ejemplo, el productor de Córdoba, Javier Morelo, más los correntinos que han trabajado con nosotros, más los patagónicos, hicimos un grupo de trabajo realmente que lo hizo por militancia, porque la verdad no teníamos un mango para hacer la película, sabíamos que no íbamos a poder cobrar un peso, pero sabíamos que había una historia importante para contar y para visibilizar algo que la mayoría no terminábamos de tener muy en claro. El lago escondido, dicen cada tanto las noticias, pero lo tenés como ahí, como en la nebulosa. Incluso cuando uno cuenta lo que ocurre en el lago escondido de manera oral, el que te está escuchando no termina de comprender la gravedad de los hechos. Ahora, cuando ya se ve la película y uno ve al desnudo cómo funciona un feudo británico, un feudo de la corona británica en pleno siglo XXI, dice, la pucha, esto es complicado de verdad. Lo mismo que yo sentía cuando estaba filmando y viendo lo que estaba pasando ahí en Lago Escondido, es lo que ahora le ocurre al espectador. Cuando ve la pantalla no puede ni creer lo que está viendo y después te dice, yo no sabía que estaba pasando esto. Claro, ¿cómo vas a saber que eso estaba pasando? Sí, como dice el refrán, no se puede creer lo que no se conoce, no se puede querer lo que no se conoce. De igual manera, no pueden tomar dimensión de la gravedad de estos hechos porque no hay medios de comunicación, digamos, de los masivos, hablo. No estoy hablando de militantes como vos que están en los medios de comunicación, pero hablo de los multimediáticos y monopólicos que directamente de estas cuestiones no hablan o al revés, desinforman, que es todavía peor porque se dedican a mentir. Vamos a ver un poquito del documental
así ilustramos un poco, cuando el operador nos diga. Mientras tanto, el otro día me pasó lo mismo con la Pampa Azul, que hablando con una gente le digo, ¿Usted sabe lo que es la Pampa Azul? Con un taxista. No, me dice, ¿ve cómo vamos a defender el país si usted no sabe que ahora tenemos casi el doble de territorio reconocido por las Naciones Unidas, donde hay una riqueza enorme ahí abajo en distintos niveles, a 30 metros, a 300 metros de profundidad, con soberanía plena en algunas de las plataformas y compartida en otras con las Naciones Unidas, con una riqueza enorme, y usted que habla de lo que hay que hacer y no hay que hacer y demás, como yo, como todos, no tiene idea de la riqueza que hay que defender. Vamos al documental, un pedacito. Lloyd Lewis es un magnate inglés, tiene una propiedad que compró de forma ilegal en la Patagonia. Y se apoderó de un lago que lo tiene como algo privado cuando el lago es público. La respuesta de Lewis fue muy contundente, dinamitó el puente que cruza el río Foyel y no pasó más nadie. Nosotros respondemos a los argentinos y ustedes son ingleses. No venimos nada más que al lago a mojar las patas. Venimos a mandar un mensaje que es una fuerza organizada, articulación de múltiples organizaciones que representa todo. El reclamo es concreto. El espejo de agua, el lago escondido, es un bien público. Nosotros peleamos por nuestra soberanía. Y no podemos permitir que un inglés construya un feudo y una guardia pretoriana, una patota armada. No es simplemente una mansión, no es simplemente un lago. Hay países en el mundo que no tienen 12.000 hectáreas. Hay reservas de agua dulce para toda Europa. Esto es el diseño de la OTAN para el Atlántico Sur. Están matando gente, ustedes son todos responsables. Y vamos a seguir insistiendo para ingresar por el camino de Tacuifí. Qué bárbaro, ¿no? Por eso yo decía aventura, porque hay de todo, hay enfrentamiento físico, palos para los representantes del país, guardia pretoriana, como decía el texto, en nuestra propia patria, digamos, ¿no? Yo también he visto... Sí, perdón. No, decí. Decía que es como sentirse extranjero en tu propio país. Pareciera que el invasor fuera uno, digamos, está dado vuelta el asunto. Pero sí, por momentos parece una ficción, Martín. Por momentos parece que estuviera guionado lo que se ve allí. Uh-huh. Nosotros, de hecho, dividimos nuestro grupo de trabajo en un punto que es el camino de Tacuifí, que es el camino que el británico bloquea para que los argentinos no podamos acceder al lago, que es un camino que en 50 minutos nos dejaría en el lago escondido, que es, fíjate lo que son las cosas. Ese camino era un camino que utilizaban los pueblos originarios. Ahí estaba el cacique Foyel. Es decir, mirá de dónde viene. Es decir, la campaña de Roca se encontró con ese camino allí, y por décadas ese camino era el que circulaban los argentinos y argentinas que querían llegar al lago. Este británico cierra ese camino. Ahí hay un grupo de argentinos que llega a justamente manifestarse para exigir que se abra el camino. En paralelo, el británico dice, por acá no van a entrar. El que quiera entrar al lago escondido tiene que ir
por el camino de la montaña, que es un camino accesible, dicen ellos. Incluso Macri, gran amigo de Joe Lewis, llegó a decirlo en algún momento esto que te digo. Vayan por el camino de montaña, ¿cuál es el problema? Creo que hasta llegó a decir que él podía hacer ese camino con su hija Antonia. Fíjate vos, el camino de montaña son 8 días de caminata, con mochilas para llevar la comida, para llevar las medicinas. Tenés que llevar las carpas, obviamente tenés que estar entrenado. Hay zonas de cornisa que son tremendamente peligrosas. Tenés que llevar kayaks inflables para cruzar lagos que están antes del lago escondido. Pero como si todo esto fuera poco, te cruzás con los patoteros y las patotas armadas que tiene Joe Lewis ahí en esa montaña, que están dispuestos, entre otras cosas, a molerte a palos, literalmente, si se te ocurre acercarte al lago escondido. Entonces, es lo que decís vos, por el momento parece como una aventura, parece como un cuentito, como una ficción, pero realmente esto está pasando en la Argentina, esto está pasando. Por eso te decía que cuando nosotros fuimos a filmar esto, que salimos de Corrientes a la Patagonia, dijimos, bueno, vamos a ir a una manifestación para demostrarle a Joe Lewis que tiene que abrir un camino y bueno, no lo podíamos creer lo que estábamos viendo. Abajo en Tacuifí hubo una tremenda represión a 4 mujeres y 4 hombres que eran compañeros nuestros, que fueron molidos a palo, y a uno salvó la vida de milagro, que es Gabriel Berrospe, porque se cubrió con su rodilla, le rompieron la rodilla para cubrir su cabeza en un acto reflejo. Fueron molidos a palo por pisar un camino que hasta ese momento además la justicia decía que era público. Es decir, por pisar un camino casi te matan. Una locura. Nosotros teníamos en ese momento un dron en ese lugar y filmamos toda esa represión, lo que estaba pasando ahí. Y mediante ese dron hoy tenemos las imágenes que dan testimonio desde dónde vino la violencia. Porque ojo, si no hubiera estado el dron seguramente hubieran dicho que éramos los violentos nosotros, que fuimos a provocar y todo lo demás, cuando la lucha fue tremendamente pacífica. Nosotros fuimos con la consigna de no responder a ningún tipo de provocación, y eso que recibimos las provocaciones que se te ocurran. De noche, por ejemplo, cuando acampábamos, nos ponían parlantes para que no pudiéramos dormir, nos alumbraban las carpas con faroles de ese tipo de cancha de fútbol, nos tiraban piedras en las carpas, nos encendían motosierras de noche, 5 o 6 de la mañana, motosierras, para generarnos un estado de tensión, y había 60 de ellos alrededor dispuestos a fajarnos, digamos, a molernos a palo. A todo esto la policía de Río Negro asistiendo a las situaciones sin tomar ningún tipo de acción en contra de esto. Nosotros ejerciendo derecho constitucional, porque en ningún momento hicimos nada irregular ni ilegal, nos pusimos a acampar en la costa misma del lago Escondido, que es un lugar público. Lo dice la ley argentina, lo dice el Código Civil, los lagos, riberas, son de uso público. Es decir, nosotros podemos sentarnos a la vera de un lago a tomar un poco de sol, a pegarnos un chapuzón. Eso está totalmente defendido por lo institucional, por lo legal, y aún así se ocuparon de torturarnos días y noches enteros y enteras allí que estábamos en ese lugar. Es decir, una situación gravísima. Pero reitero, no es solamente un lago, no es solamente esas 12.000 hectáreas que son ilegales, que las tenga un británico, sino además el peligro que significa para nuestra seguridad cuando empezamos a ver un montón de cuestiones que tienen que ver con la OTAN. Y a esto hay que agregarle, porque el lago Escondido es una muestra, un botón, es un caso testigo. A esto hay que agregarle el peligro, más que nunca hoy vigente, a partir de que este gobierno nacional quiere tirar atrás la ley de tierras del 2011, de que se siga vendiendo tierra a extranjeros, lo que sería una verdadera locura, porque las provincias habían encontrado un freno a la venta de su tierra al extranjero con la ley de tierra. No más del 15% de venta a extranjeros. Si tiran atrás la ley de tierras, va a venir una venta totalmente irresponsable de nuestra tierra, de nuestros recursos, de nuestra naturaleza, a extranjeros. Y cuando vean esta película, los que puedan ver esta película se van a dar cuenta del peligro que es poner un solo pie en la tierra de estos tipos. Están dispuestos absolutamente a todos. Si nosotros, en vez de tener uno, empezamos a tener 10, 20, 30, 40 nuevos lagos escondidos, ¿qué país, qué estado, qué nación, qué territorio le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué va a quedar de este país si se empieza a vender indiscriminadamente la tierra como plantea el gobierno de Javier Milei? Veamos esto, Camilo. Veamos esto porque me parece muy interesante.
Estos tipos hacen paseos para los alumnos de la zona, los invitan a pasear, le dan dinero a las organizaciones no gubernamentales de la zona para no sé qué, para ayudarlos, establecen algún tipo yo diría, de dudosa cooperación con el gobierno de la provincia. Es decir, establecen un mecanismo de relaciones públicas, de relaciones humanas, de relaciones institucionales con las autoridades, con las organizaciones no gubernamentales, con los colegios, con los padres de los alumnos, para crear una zona que no solo sea defendida por el invasor, sino también defendida por los invadidos. Este proceso de coloniaje cultural es lo que hacen en distintos niveles, en distintos lados. Así fue como se quedaron con las Malvinas. Cuando se quedan con las Malvinas, la nave que protegía a las Malvinas, nave argentina que protegía a las Malvinas, cayó en una demanda de los ingleses a no sé qué deuda, de no sé qué cosa, con lo cual se quedaron con la nave. Es decir, la tomaron como pago de no sé qué deuda, qué sé yo, por la fuerza, con lo cual Malvinas quedó sin ningún arma de guerra que la defendiera de cualquier invasor, y ahí entonces invadieron las Malvinas y se quedaron con las Malvinas. Ellos tenían, como tienen en otros lugares del Atlántico, postas donde ellos controlan la navegación en el mar, y establecieron una cabecera en las Islas Malvinas. Es decir, que está claro que ellos se quieren quedar con gran parte de la Patagonia, con la Antártida. Ahora acaban de descubrirse una enormidad de reservas de petróleo en la Antártida. Con lo cual hay 8 o 9 países que son los que han declarado su interés y han puesto el pie en la Antártida, entre el cual estamos nosotros, pero también hay varios países de distintas procedencias que tienen intereses concretos. Quiere decir que cada vez es más claro que van a hacer todo lo posible para quedarse con la Antártida o con parte de la Antártida que no tienen hoy día, y también todo lo que rodea a esta idea de quedarse con la Patagonia. Yo creo que eso es un buen ejemplo de cómo se manejan en todos los niveles con los políticos de cualquier partido. Creo que el imperio, antes de tirar los soldados o la bomba atómica o lo que fuera, hace este tipo de compra de voluntades ya desde las invasiones inglesas, porque así como hubo gente que salió a luchar, como Castelli, como Liniers, etcétera, contra los ingleses, hubo hacendados que hacían negocios porque eran españoles, porque tenían relaciones con el Estado español, que casaron sus hijas con oficiales ingleses que venían con Bereford y con los demás comandantes, y establecieron cabeceras a la manera de la nobleza inglesa en la Argentina, es decir, una oligarquía que funge como nobleza porque su capital es la tierra. Y como sucede en estos casos, ahora hay gente que en esas tierras paga un porcentaje, en algunos casos el 50%, en otros casos el 30%, de lo producido para utilizar esas tierras para la agricultura y la exportación de granos, etc. Es decir, es todo un desarrollo que los ingleses tienen tiempo, porque ellos planifican a largo alcance, y así como invadieron China y como invadieron la India y otros lugares, también están invadiendo Argentina, por ahora no cruentamente, hasta el borde, digamos, y por eso está bien que en Argentina el canto sea el que nos salta es un inglés, para definir claramente quién es el enemigo,
cómo ha sido el enemigo de la India, de Pakistán, de Bangladesh, que son los pedazos que ha ido dominando y dividiendo para chuparle la sangre, ¿no? Lo mismo con China, ahí se han quedado con Hong Kong como un enclave británico, digamos, que es difícil, son tipos bravos, los ingleses, una isla de mierda, con una manga de piratas hijos de mil putas que se dedican a predar, ¿no? Y nosotros encima tenemos esa clase media alta, o esa clase alta también, completamente cipaya, aspirante a pertenecer a la corona. Cuando yo era presidente de TELAM, un día veo publicado, hacía poco que era presidente, publicado la orquesta de sinfónica, no sé, de Real, ensayó el repertorio que va a tocar el día del cumpleaños de la reina. En Argentina. ¿A quién es el que toma esa noticia y la pone en TELAM? ¿Cuál es el interés de que la orquesta de Gran Bretaña haga un ensayo para el día del cumpleaños? Yo le dije, muchachos, si siguen así, les voy a pegar una patada en el traste y les voy a sacar afuera. Porque acá se trabaja para la Argentina, no para la corona británica. No es un tema de interés, el ensayo. A lo mejor el concierto podía ser interesante si hubiera tenido algún elemento extra, pero el ensayo ya es un cipallismo total. Total. Por eso se le está pidiendo al sector popular que se dejen de hacer esas agachadas, de permitir la estafa de Vicentín, de que utilicen a Milagro Sala para disciplinar de una manera brutal y antifemenina a una persona de extracción aborigen que haga semejante obra de bien con el apoyo de Néstor Kirchner y el gobierno argentino, y por una campe en la plaza la tengan 8 años presa. Una locura, digamos. Esta dirigencia ha sido castigada con este voto a Milei, que es justamente lo contrario de lo que la gente pensaba. Es el que está representando los intereses británicos contra los intereses nacionales argentinos, ¿no? Por eso es importante lo que han hecho ustedes, que además, vuelvo a repetir, que se ha constituido en una aventura, porque incluso la vida de Jorge Rachita estuvo en peligro, hubo todo un operativo para hacerlo salir de donde estaba caminando con el grupo, y un grupo que además dirige un gran patriota, que es el querido titular de FIPCA, Julio Urien, un compañero que siempre ha tenido una vida ligada a la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Totalmente, ligada a la soberanía nacional y profundamente coherente, ¿no? Esa palabra que ahora nos cuesta encontrar en la cotidiana, ¿no? Un poco de coherencia, con tanta traición, tanto político que se da vuelta, o que promete una cosa en la campaña y después vemos que hace otra. Yo recuerdo claramente cuando nosotros en la elección que gana Alberto Fernández en el 2019 nos dijeron que iban a modificar el Poder Judicial. Poder Judicial que es una de las matrices de este problema. Los jueces son los que viajan al Lago Escondido a reunirse con este británico, con Joe Lewis, así es, a decidir, vaya a saber uno qué cosa, a tirarle las causas que le tiran a los dirigentes populares por la cabeza. Y esto tiene que ver con eso que vos bien narraste. Acá hay agentes también que responden a los intereses británicos, que son anglófilos o que lo hacen por interés. Bueno, son parte también incluso del Poder Judicial, no lo digo yo, trascendieron los audios. Están los audios de esta gente que se reúne ahí en la mansión. No se reúnen a comerse una pizza en la calle Corrientes en Buenos Aires, ni vienen al Chaco a reunirse en un café. Se reúnen en la mansión del británico. Más claro que eso, echarle agua a la sexta fortuna de Inglaterra. Entonces, si después vienen los gobiernos populares, que nosotros
Digo, yo me hago cargo, yo voté por el gobierno de Alberto Fernández, sin ir más lejos. Y te Como dice, todo. vamos a modificar el Poder Judicial, pero después el Poder Judicial queda intacto. Y los que persiguieron a Milagro, mirá todo lo que dijiste antes, Milagro Sala, siguen allí. Y hay fiscales que fueron citados por la justicia que jamás se presentaron y siguen allí. Y queda todo ese engranaje que organizó el macrismo de manera intacta. Bueno, esas son defecciones que después se pagan muy caro. Que después se pagan caro. Obvio, yo no voy a justificar el voto a Milei porque Milei en la campaña electoral él dijo que su ídola era Margaret Thatcher. Sí, tal ¿Cómo cual. puede ser que los argentinos pongamos un voto a un tipo que dice eso cuando 6 meses antes estábamos cantando en el Mundial por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré? Hay una tremenda contradicción ahí. Entonces Sí. yo no voy a justificar. Es el voto a Milei interesante, bajo ningún es interesante cómo reaccionó la sociedad, porque tanto los jóvenes que no tienen la más mínima idea de qué se trata, como por lo menos en esas edades que el mismo peronismo ha facilitado para que participen y tengan que ver con las decisiones del país, como los sectores más postergados de la sociedad, que inocentemente, con una cultura acotada, se entusiasmaron con la posibilidad de que hubiera alguien que desafiara lo que era la casta para ellos, que eran los dirigentes que negociaban con el poder, digamos, en vez de defender los intereses de la gente. Pero hicieron lo contrario, digamos, abrieron la puerta a los que negocian con el poder. A la casta le abrieron la puerta para que se quede con todo. Si tenía problemas para quedarse con algo, ahora se pueden quedar con todo. Bueno, ahora están reagrupándose las fuerzas que defienden al país, que son los sindicatos, que son los estudiantes, que son las pymes, que son los profesionales representados, no tan bien, pero bueno, representados en las legislaturas, porque también en las legislaturas hay mucho que es el padre, el primo, el amigo, el amante, la prima, que va a votar lo que le diga uno de ellos, digamos, o se van a dejar, a lo mejor, no quiero creerlo, dejar por una coima grande, que se supone que algunos sectores creen que cuando acceden a una diputación, también acceden a un negocio, ¿no? Cosa que podría ser también. Vamos a escuchar uno de los temas que vos preferís, el primer tema que habíamos elegido para darle un poco un corte. Dale. ¿Cómo no? Bajo las carpas del campamento por esos campos del Taragüí, montando guardia con su guitarra, se oyó a un soldado cantar así. Heroico y bravo jefe del Ande, de general José San Martín, tu chandera, tu chan de gloria, tu chan de genio de paladín. Pero tu humilde soldado raso, de tu balado me halló a cantar a la modesta gloria de un tape que hoy es orgullo del Paraná. De venia jefe, che ayer ureba, tu venia pido, che general, a cantarle al vil sargento de granaderos Juan B. Cabral. Upe sargento de granaderos, raza de toro y yaguareté, estaba de vera, pires ataba, más correntino que el yacaré. Sargento que en San Lorenzo, como un valiente fue Oñerano, a por salvarte en Tecoche, jefe, vete y valiente era Ichao Manón, que hijo en Debe o Manón votaron, con la
certeza de un gran titán, pero contento hemos batido al enemigo, che capitán, che coa manoro ni coa manoma, aniche jefere ya pura. Adiós mi patria, muero contento, porque a los gringos ya derrota. Oh mi sargento de granaderos, ayuco pero pura hey, porque en el alma del correntino, de la grande no mano Esa es la patria, ¿no? Esa es la patria. Estamos sin sonido. Ahí. A ver, ahí. Ahí está. Ahí está. La patria y la patria profunda, te decía Martín, la patria profunda. Fíjate que le canta al sargento Cabral. Claro. Era un correntino súper humilde, incluso hay descripciones que lo cuentan como de tez oscura, era mulato. Oriundo de Saladas, provincia de Corrientes, 60 kilómetros de Corrientes capital, un pueblito chiquitito. Y con esa sangre se hizo la patria, con los mulatos, con los gauchos, con los pueblos originarios, todos esos que la historia oficial saca como el patobica de un boliche en la puerta, dice este entra y estos se quedan afuera. Y a muchos de estos heroicos luchadores populares no nos lo han contado, o lo han contado de una manera muy lateral y como si fueran un pedazo, digamos, de bronce, pero sin humanizarlo, ¿no? Sin traerlo a la realidad. Esa es la patria profunda, la que derramó la sangre por nuestra liberación. Por eso a uno le jode, le duele la entrega de esta manera como la están haciendo ahora. Hijo, ahí dicen una parte, ¿no? Hijo del Paraná. Bueno, el Paraná es lo que está ahora en juego, pero no es una cuestión netamente folclórica, eso es nuestra patria, eso nos pertenece y lo tenemos que defender porque hubo mucha sangre que se derramó. Sí, ahora lo usan para trasladar droga, para sacar la droga con la DEA. Exactamente. Y otros negocios. Exactamente. Pero bueno, ese chamamé me parece muy lindo, lo canta un grupo, se llama Los de Imaguaré, Sí, que es claro. el antiguo, su cantante Julio Cáceres, muy bueno, lo debes haber escuchado seguramente. Escuché al padre Cini, bueno, escuché al padre Cini y lo conocí porque además yo fui subsecretario de Cultura de Corrientes en la intervención de Claudia Bello. Y estuve muy ligado, pusimos el Canal 7 en ese momento al aire, Televisión Cultural Correntina, y estuvimos en contacto con el pueblo correntino, que es un pueblo hermoso. Me daba gracia porque en las radios solamente había chamamé, no había ningún tema en inglés, no había ni siquiera música de Buenos Aires, digamos, del rock nacional, nada, era todo chamamé, una cosa muy satisfactoria para los oyentes, muy de disfrutarlo y de tenerlo. Aprendí una identidad mucho. muy marcada, sí, Sí. muy marcada. Y bueno, hablabas del padre Cini, un letrista pero extraordinario, Sí. ha escrito unos chamamés que son verdaderamente una maravilla. Imposible que no te hagan hervir la sangre. También tuve la suerte de conocerlo, tremendamente valioso. Hicimos una vez una película sobre el comandante Andresito, Claro. que fue el hijo de José Artigas, el hijo adoptado de Artigas, que fue un guaraní, del que la historia oficial también habla bastante poco. Y con motivo de esa película tomamos contacto con Cini, la verdad que un personaje maravilloso, una gran sabiduría. Padre y siempre, del tercer como decíamos mundo. antes, ¿no? Sacerdote del tercer mundo. Un sacerdote del tercer mundo. Bueno, ahora en la columna Juana Zurduy, que fuimos a Lago Escondido, fuimos con otro de ellos, el extraordinario padre Paco. Tal cual, que también, es de Opción por los Pobres, ahora los herederos de los sacerdotes del tercer mundo. Sin ninguna exactamente, duda. los herederos de los sacerdotes del tercer mundo. Los patriotas. Conocer a Paco fue verdaderamente una cosa maravillosa, extraordinaria. Una cosa más maravillosa de la marcha fue haberlo conocido a él, porque uno ve verdaderamente a un verdadero cristiano, pero a un cristiano en el sentido más humano de la palabra, de una entrega pero increíble, de una coherencia con lo que siente y que lleva a la práctica que emociona. Bueno, de un Jesús que echaba a los banqueros del templo, ¿no? Exactamente. Marcos Exactamente. hace un testimonio
que es el primero que escribe la historia de Cristo a 70 años del nacimiento de Cristo, como si nosotros escribiéramos de Perón ahora. Y claramente Jesús tiene un desarrollo liberador de la gente, es decir, considerar a todos iguales, abrazar a los enfermos, todo lo contrario que hace Milei, digamos. Todo lo contrario, compartir los peces. Claro, compartir la comida, ¿no? Muy peronista eso, decir, bueno, compartamos el vino, compartamos el pan, compartamos los peces. Totalmente. Parece una parrillada peronista. Un hombre que defendió a la mujer, porque además puso a las mujeres y a los hombres a militar juntos. De las parejas militaban juntos el tema de que todos eran hijos de Dios, etcétera, tantas cosas que ha transformado, un revolucionario con todas las letras, en la cultura mundial, ¿no? Jesús como otros grandes profetas. Totalmente. Has tenido... Y te contaba... Sí, no decía que has tenido mucha demanda de muchos lugares que quieren ver el lago escondido. Verlo también es una forma de militancia. Totalmente. Yo pienso que hacer películas en este país y incluso proyectarlas ha pasado a ser un acto de resistencia, ¿no? Cultural y político. El cine es político siempre. Y realmente nos están pidiendo la película, pero no te miento. Hoy me la pidieron de Aluminé, allá en Neuquén, por ejemplo. Me han pedido el un pueblo que se llama Beltrán, que está cerca de Choelechuel, pero más alejado que Choelechuel. Por la Patagonia estamos preparando una gira ahora bien al sur para junio. Mañana la pasamos acá en el Chaco. Venimos de pasarla en Corrientes. Es impresionante lo que nos piden la película. Y nosotros, lo digo con orgullo esto, no es que estemos empujando la película y che, fíjate si la pasan en tal lado, en tal otro. Para nada. Simplemente se enteran que la película está, evidentemente habrá empezado también un boca en boca de los propios espectadores, de la propia gente, y nos piden la película. Y nosotros hacemos todo lo posible para que la película llegue, y si es posible que llegue acompañada de un compañero o una compañera que haya estado en la marcha al Lago Escondido. Claro. La película no ha ido todavía sola a ningún lado, sino que quien se acerca con la película es un compañero o una compañera que ha ido a la marcha. Y en ese sentido tenemos una gran suerte, pudiéramos decirlo así, que en realidad no es suerte, es producto de la militancia, que es que en cada rincón del país hay generalmente alguien que fue a la marcha, porque son marchas federales las que organiza FIPCA y convoca a militantes de todos los rincones de la patria. Entonces hay siempre alguno en Misiones, hay siempre alguno en el Chaco, hay otro en la Patagonia, hay otro en Córdoba. Y entonces siempre algún compañero se va armando como una red que acerca la película, y entonces allí se produce algo muy, muy interesante, que es que los debates que vienen después de la película dura 1 hora 15, son más largos que la propia película. Nos ha pasado que en algunos cines del interior nos han dicho, chicos, tienen que irse porque tenemos que pasar Godzilla con King Kong, ¿viste? Que venía después de esa película. Entonces, pero esas charlas que se dan son realmente enriquecedoras, nos permiten juntarnos, hablar de los problemas que tenemos en nuestro país, porque la película es reactual, está hablando de algo que es... Sí, la película tiene ¿qué pasa ahora? Hace 6 meses. Entonces, es tan actual todo que enseguida la gente toma y lo relaciona con esta realidad, además de que queda muy movilizada, muy sensibilizada, primero porque, como decíamos hoy, no conocía esta realidad, segundo porque ve a argentinos y argentinas en lucha. Es decir, la película, la palabra patria o la palabra soberanía no es la de un viejo manual del secundario escrito por la historiografía mitrista, no. Ahí se está luchando por la patria, se está luchando por la soberanía hoy, y son argentinos de carne y hueso que andamos por las mismas calles, que no tenemos nada absolutamente nada de bronce, digamos, pero sí de una gran voluntad y de un gran amor por nuestra patria, y eso se ve en la película, y además generalmente si hay un compañero presente, una compañera presente que estuvo en la marcha, a su vez se resignifica, ¿no? Y es maravilloso el diálogo que se genera ahí con el espectador, y el espectador sale diciendo, bueno, dale, algo hay que hacer. Claro. Y ahí es donde vos decís, qué importante es la cultura, qué importante es juntarnos, qué importante también es el cine. Y te embaraza. Un testimonio de ese tipo te embaraza. Claro. Uno ya sale distinto de lo que entró, digamos.
o por lo menos Exactamente. marcadamente. A mí me impresionó mucho el éxito de Samba, que me parece lo más importante que hizo el peronismo durante el gobierno de Néstor y Cristina, culturalmente. Coincido. En Venezuela, cuando dicen que los chicos son más conocedores y fanáticos del general San Martín que de Simón Bolívar. Lo cual, bueno, es devolver, es influir en otros países, cosa que hacen los norteamericanos hace mucho con el cine. Y por eso debe ser que este gobierno quiere cerrar el Inca, quiere cerrar el Cine Gomón, que es el gran estrenador de obras. Cierra la televisión pública, cierra la agencia Telam, cierra Radio Nacional, no quiere. Él dice que nosotros hacemos adiestramiento político, pero son ellos los que, al cortar los lazos de la expresión, quieren imponer la cultura propia nada más, que es la cultura cipaya, digamos, de entrega a los grandes capitales, como si nosotros fuéramos una operación de saldos y retazos. Aproveche la oportunidad. Está este hombre que llama a que vendan y compren como mercadería este país que nadie lo defiende, ¿no? Bueno, ustedes lo estuvieron defendiendo y lo siguen defendiendo. Mira, habrá que decirle entonces que si se hacía eso sobre ideologización y todo esto que dicen, evidentemente no ha sido muy efectiva, porque el que ganó las elecciones fue él. Así que evidentemente no ha sido muy efectivo. Ahora, yo creo que el ataque que viene contra el cine, que viene contra el Fondo Nacional de las Artes, que viene contra el Instituto de Teatro, que viene contra las universidades y que viene contra la educación pública, justamente va en dirección de crear un pueblo que no tenga espíritu crítico, que su horizonte intelectual sea lo más bajo y chato posible, para justamente ser un pueblo fácil de ser engañado. Estos modelos neoliberales, como el que estamos transitando ahora, se basan en la mentira permanente y cotidiana. Te mienten 24/7. Tienen las herramientas para hacerlo y lo que se dedican es a mentir y a generar odio y a generar bronca y a envenenar a la gente. Y eso realmente puede penetrar, eso puede perforar si nosotros no estamos educados, culturizados. No se trata de ser un intelectual, se trata de entender de manera crítica, de desarmar esa mentira y de oponerse de otro lugar, de un lugar de inteligencia, de cultura, además, que es lo que ellos no quieren. Es mentira que el cine le cuesta dinero al Estado, esa es una mentira total. El presupuesto nacional no tiene un fondo para el Instituto de Cine. Tal cual. El Instituto de Cine no le quita un peso a un hospital, a una escuela, a un niño que no puede comer, que es la triste realidad que ahora empezamos a ver. Eso, el cine no tiene nada que ver con eso. Del 100% del presupuesto del INCA, del Instituto de Cine, el 70% se debita de impuestos justamente a las grandes televisoras del país, sobre todo a las más monopólicas, que nutren el presupuesto del INCA en un 70%. Y el otro 30% sale de las entradas del cine que pagamos todas y todos nosotros cuando vamos al cine a ver una película local o extranjera. El 20 y pico % del talón de esa entrada va para el Instituto de Cine. Genera fuentes de trabajo, no solo en el cine, genera fuentes de trabajo en hotelería, en transporte, en alimentación. Es decir, es un circuito virtuoso, pero además es reconocido en el mundo el Instituto de Cine, digamos. No, el Instituto de Cine hizo un trabajo, los directores argentinos, los productores. Es decir, no lo destruyen porque le cueste plata al Estado, lo destruyen porque es una manera... Claramente no quieren que el mensaje llegue. Y el mensaje llega cuando está organizado para hacerlo en forma permanente. Nosotros, yo lo digo esto sin ningún tipo de... No me estoy mirando el ombligo cuando digo esto. Nosotros la película la hicimos de manera independiente, no tuvimos ningún tipo de apoyo de Instituto de Cine, Instituto de Cultura, absolutamente de nadie, lo cual no es un buen ejemplo. Lo digo como un mal ejemplo. Tal vez es un buen ejemplo porque pusimos mucho esfuerzo para hacer la película a pesar de no tenerlo. Pero está bueno que un Estado defienda su cinematografía, que apueste por eso. Países en el mundo de los que admira a esta gente, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, son países que invierten en cultura, que invierten fuertemente en el cine.
los norteamericanos han invertido en el cine toda la vida. Desde ahí han culturizado al mundo entero. Le han vendido también sus mentiras al mundo. Es una herramienta extraordinaria, verdaderamente, la potencia que tiene el cine, ¿no? Último minuto, Camilo. Se nos fue el programa. Último minuto. ¿Van a tener fechas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires también? Estamos con fechas en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Se pasa ahora el 17, por ejemplo. Hay una en San Telmo. Mira. Se va a pasar en espera, bueno, no sé el nombre. Bueno, no importa, pero van a estar por acá también. En Gran Buenos Aires. Yo les sugiero que a los que quieran ver exactamente día, horario de proyección, se acerquen a nuestro Instagram. Es Lago Escondido Soberanía en Juego, en Instagram, como el nombre de la película, Lago Escondido Soberanía en Juego, o en Facebook, el nombre de nuestra productora, que es Payé Cine, P-A-Y-E Cine, y ahí tenemos toda la grilla. Tenemos ya 30 proyecciones pautadas, incluso ya se empezó a armar todo el mes de junio. Hay en Buenos Aires, hay en Córdoba, hay en el litoral, se viene otra vez la Patagonia, es decir, van a haber proyecciones en todos estos días. Ahí me salió la palabra, en Escobar y en Adrogué tenemos en Avellaneda, como te decía, en San Telmo, ya hay nuevas proyecciones en camino, así que en ese Facebook y en esa Instagram puede controlar ahí, que están todos los horarios y los días para ver la película. Siempre de manera gratuita y seguramente con la presencia de algún compañero que estuvo en la marcha. 2 palabras para despedirte, Camilo Gómez. Gracias y felicitaciones. Bueno, Martín, yo te agradezco mucho este contacto, te agradezco tus palabras. Viniendo de vos, para mí es un verdadero orgullo, porque te reconozco como lo que sos, un gran militante. ¿A cuántas le dirá lo mismo? No, lo digo de verdad. Y además de los medios de comunicación que son tan importantes en esta cuestión cultural, que es la que nos trajo hasta acá, lamentablemente, es muy importante lo que haces, y te agradezco enormemente el contacto. Y cuando hablas de mí y de la gratitud y demás, te aseguro que es todo un equipo de trabajo. Por suerte el cine es un equipo de trabajo, y en este caso lo es todavía más, porque no es solo el equipo que hizo la película, sino que es cada compañero y cada compañera que fue a esas montañas del sur a poner el cuerpo y a poner la cara por la patria que tanto queremos. Muchas gracias. Gracias. Entrañables. Nos vemos el martes que viene. ¡Viva la patria! Hoy Chicha se nos fue. En Capú. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia.